Voces, ecos y secretos. Cada relato es una pista, cada episodio un misterio. Bienvenido al lugar donde las historias criminales cobran vida y nada es lo que parece. Cuando Clara Barnett llegó a Harbor Bluff, la luz de la tarde envolvía el pequeño pueblo costero en un resplandor entre gris y azul. Aquel lugar, ubicado en el extremo norte del estado de Washington, parecía inmune al vértigo del mundo moderno. Las casas, de madera envejecida por la brisa marina, descansaban entre calles desiertas y pinos retorcidos por el viento. El mar, apenas visible entre la niebla, marcaba el ritmo de la vida diaria con su oleaje constante y lejano. Clara tenía 28 años cuando decidió dejar Seattle atrás. Llevaba consigo el peso de una vida interrumpida por un divorcio silencioso y la fatiga de años rutinarios. El cambio no fue solo un acto de huida, sino una búsqueda lenta de sentido, una esperanza de encontrar un rincón donde el pasado no la alcanzara tan rápido. Harbor Bluff, con su reputación de comunidad cerrada y tranquila, le ofrecía la posibilidad de empezar de nuevo, aunque al llegar comprendió que la calma no siempre era sinónimo de seguridad. El alquiler de un pequeño bungalow a las afueras del pueblo resultó sencillo. Nadie parecía interesado en saber demasiado sobre ella. Los vecinos saludaban con una cortesía distante, atentos a no invadir su intimidad. Las mañanas en Harbor Bluff amanecían envueltas en un velo de neblina, el aire olía a sal y a madera húmeda. Clara caminaba cada día por senderos bordeados de helechos, observando cómo la naturaleza se imponía, lenta y paciente, sobre cualquier rastro de civilización. Pronto encontró trabajo en la posada local, un edificio de 2 pisos con ventanales grandes y un porche que daba al mar. Allí, Clara se mezcló discretamente con la rutina del pueblo. Observaba a los huéspedes, a los residentes de siempre, y anotaba en un cuaderno detalles que para otros pasaban inadvertidos, la risa breve de la dueña de la tienda, el paso vacilante de un anciano en el muelle, el coche blanco que circulaba cada tarde por la avenida principal. Sus padres, residentes de Olympia, llamaban de vez en cuando, preocupados por la soledad de su hija, pero Clara encontraba en el aislamiento un refugio, al menos al principio. Su casa permanecía ordenada, sin adornos innecesarios, y por las noches el silencio era apenas interrumpido por el rumor del mar y el crujido de las ramas. Nada, en apariencia, rompía la rutina de Harbor Bluff. Sin embargo, bajo la superficie de aquella calma provinciana, latía una tensión sutil, apenas perceptible para quienes no formaban parte del pueblo desde siempre. En la mirada de algunos vecinos, en los murmullos que el viento arrastraba desde la cafetería, se adivinaba una historia no contada, un temor que Clara, aunque todavía no comprendía del todo, empezaba a presentir. Así transcurrieron los primeros meses de su vida en Harbor Bluff, en una paz cargada de presagios, como si el pueblo, con sus días iguales y sus noches largas, aguardara la llegada de una sombra difícil de nombrar. Sin saberlo, Clara había dado el primer paso hacia el centro de una historia que, años después, aún desafiaría las certezas de todos los que la conocieron. El ritmo pausado de Harbor Bluff fue calando en Clara Barnett con una persistencia que apenas notaba al principio. Los días comenzaron a deslizarse unos sobre otros, como la neblina matinal que cubría el pueblo antes de disiparse lentamente bajo la luz pálida del sol. Cada rutina, cada pequeño hábito adquirido, fue tejiendo una red invisible que la anclaba más y más al lugar. En la posada, Clara asumía tareas sencillas, organizar las habitaciones, preparar café para los huéspedes, ayudar en la recepción. Aunque su presencia no llamaba la atención, su mirada atenta iba acumulando recuerdos y pequeñas historias de la vida cotidiana, detalles aparentemente insignificantes que en otro contexto no tendrían mayor importancia. En sus recorridos por el pueblo, fue notando rostros que se repetían,
la mujer que llevaba flores frescas al cementerio cada lunes, el joven pescador que regresaba del mar antes del amanecer, la anciana que vendía pasteles caseros en la esquina de la iglesia. A veces, Clara anotaba impresiones en su cuaderno, registrando fragmentos de conversación, gestos o situaciones que parecían formar parte de un relato mayor, aunque todavía no supiera cuál. Estos apuntes, de naturaleza discreta, serían años más tarde examinados con atención por los investigadores en busca de pistas inadvertidas. El pequeño bungalow de Clara se transformó en un refugio ordenado y funcional. Los objetos eran pocos, elegidos con sobriedad, un par de libros sobre la mesa, una manta doblada sobre la silla, fotografías antiguas guardadas en una caja que rara vez abría. Afuera, el jardín silvestre crecía sin control, las ramas de los pinos rozaban las ventanas en las noches ventosas y, en ocasiones, se escuchaban pasos en la grava de la entrada, sonidos que podían pertenecer tanto a un visitante como a los animales que merodeaban tras la caída del sol. El cambio, aunque sutil, fue marcando la vida de Clara con señales difíciles de descifrar. Empezó a escribir con mayor frecuencia a sus padres, relatando anécdotas breves o simplemente asegurándoles que se encontraba bien. Se integró poco a poco en las costumbres de la comunidad, asistió a ferias locales, colaboró en campañas de limpieza y aprendió a reconocer los pequeños códigos sociales que regulaban las relaciones entre los vecinos. No obstante, en la soledad de su casa, a menudo sentía la presencia de una inquietud sorda, una sensación de que la calma que la rodeaba podía romperse en cualquier momento. Las anotaciones en su cuaderno, que antes reflejaban curiosidad o asombro, adquirieron con el tiempo un matiz diferente. Había páginas en las que Clara relataba incidentes nimios, un extraño giro en la actitud de un compañero, la desaparición repentina de un gato del vecindario, la visita inesperada de un desconocido, que en sí mismos no constituían nada relevante, pero que juntos tejían un tapiz de incertidumbre, una sombra apenas perceptible en la normalidad aparente de Harbor Bluff. Así, sin que nadie lo notara, la vida de Clara fue transformándose. En el lento compás del pueblo, entre la rutina y el silencio, se gestaba el germen de una historia que, con el tiempo, iba a alterar el destino de todos quienes la compartieron, o al menos, de aquellos que intentaron comprender lo que realmente ocurrió. Con la llegada del verano, el ambiente en Harbor Bluff se tornó más luminoso y, por unos días, la vida de Clara Banner adquirió una vitalidad nueva con la visita de sus padres. Frank y Ellen Banner arribaron una mañana de junio, arrastrando maletas sobre la grava, con ese aire entre curioso y nostálgico que suele tener quien busca señales de felicidad en los gestos de un hijo. La posada, decorada con flores silvestres y fotografías de barcos antiguos, les sirvió de refugio provisional. Desde la ventana de su habitación se divisaba el mar, extendiéndose sereno y azul bajo la luz incierta del norte. Clara los recibió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Preparó rutas para recorrer el pueblo, señalando los lugares que en poco tiempo se habían vuelto familiares, la panadería donde compraba pan cada domingo, la plaza en la que los niños jugaban al atardecer, el pequeño muelle desde el que se veían las luces de los barcos pesqueros. A lo largo de esas jornadas, la familia compartió paseos tranquilos por senderos rodeados de abetos y helechos, y almuerzos discretos en cafés donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. Los Banner conocieron a algunos vecinos, intercambiaron saludos breves, algunas sonrisas corteses, y notaron la forma en que los habitantes de Harbor Bluff se observaban entre sí, siempre atentos a los detalles, a los matices de la rutina. El reencuentro estuvo marcado por la calidez discreta que caracteriza a los lazos familiares después de una larga ausencia. Frank, hombre reservado, se limitaba a contemplar a su hija con silenciosa preocupación, mientras Ellen, más expresiva, llenaba la estancia de preguntas y comentarios ligeros, intentando descifrar las verdaderas emociones de Clara.
Ella, por su parte, evitaba temas delicados y se esforzaba en mostrar la solidez de su nueva vida, aunque a veces, en los intersticios de la conversación, se adivinaba la fragilidad de su reciente bienestar. La última noche de la visita, el viento sopló fuerte desde el mar. Las luces de la posada titilaban en la oscuridad y el aire olía a sal y a leña quemada. Los padres de Clara se retiraron temprano, cansados por el viaje y los paseos. Ella regresó sola a su bungalow, avanzando por el sendero desierto, apenas iluminado por la luna. Al cerrar la puerta, notó la quietud extraña que reinaba en la casa, como si la presencia de sus padres hubiera ahuyentado, por un instante, la sombra indefinible que desde hacía semanas rondaba sus pensamientos. Así terminó el breve paréntesis familiar. Los días recobraron su curso habitual, pero la visita dejó en el aire una sensación de inquietud, un eco de palabras no dichas, de preguntas apenas insinuadas. En retrospectiva, aquella semana quedó marcada en la memoria de los Banner como el último momento en que todo pareció estar en su sitio, antes de que la realidad de Harbor Bluff comenzara a mostrar su verdadero rostro. La mañana siguiente a la despedida de sus padres, Harbor Bluff amaneció envuelto en un silencio más denso de lo habitual. El sol, oculto tras un manto de nubes bajas, apenas lograba disipar la neblina que se aferraba a los tejados y a los pinos. Para Frank y Ellen Banner, el día comenzó con la expectativa sencilla de un último encuentro antes del regreso, un desayuno compartido en la cafetería de la plaza. Sin embargo, las horas transcurrieron y la figura de Clara no apareció ni en el umbral ni entre los bancos del parque. Intentaron calmar la inquietud inicial con explicaciones banales, quizás se entretuvo, quizás recibió una llamada inesperada, pero el tiempo, lento y persistente, fue transformando la espera en una ansiedad silenciosa. El teléfono de Clara no contestó. La nota que le habían dejado junto a la puerta de su bungalow permanecía en su sitio, sin arrugas, como un testigo indiferente del tiempo detenido. Cuando Frank cruzó el umbral de la pequeña casa, percibió un orden inalterado, casi demasiado perfecto, la manta doblada, los platos limpios en la cocina, una taza con restos de café frío sobre la mesa. Todo sugería una partida breve, un paseo habitual, no una ausencia. Afuera, el coche de Clara seguía estacionado bajo el alero, con las ventanillas empañadas por la humedad de la noche. Ningún vecino recordaba haber visto a la joven esa mañana. La señora del almacén, que solía notar hasta los detalles más mínimos, negó con la cabeza, el pescador de la esquina tampoco tenía noticias. Las horas se estiraron en el vacío de respuestas. Los Bennett, vencidos por la preocupación, recorrieron las calles del pueblo, preguntaron sin éxito, buscaron en los rincones habituales de la rutina de su hija. Los nombres y las pequeñas historias que Clara había mencionado en cartas y llamadas adquirieron, de pronto, un tono ominoso. Todo lo familiar se tornó en sospecha. El tiempo, en Harbor Bluff, se mide con otra cadencia, las rutinas, los saludos, los mismos rostros día tras día. Por eso, la desaparición de Clara no tardó en hacerse rumor, primero en los susurros discretos de la cafetería, luego en la mirada recelosa de los vecinos. No era habitual que alguien se desvaneciera así, sin huellas, en un lugar donde las novedades escaseaban y los secretos rara vez duraban más de una tarde. La policía local, poco acostumbrada a situaciones graves, inició una búsqueda meticulosa pero limitada por la falta de experiencia. Se revisaron caminos, playas, senderos del bosque, mientras el miedo se instalaba en el corazón del pueblo como una niebla persistente. Los rostros de los padres, marcados por el insomnio y la desesperación contenida, se volvieron presencia cotidiana en la plaza, testigos mudos de la incertidumbre. Así, el día del silencio dio paso a una ausencia tangible, un vacío que se expandía en cada rincón de Harbor Bluff.
La desaparición de Clara, incomprensible e insoportable, fue el punto de inflexión en la aparente tranquilidad del pueblo, el principio de una historia que, con el tiempo, obligaría a todos a mirar de frente la verdad, con toda su crudeza y misterio. Las horas que siguieron al descubrimiento de la ausencia de Clara Bennett se tiñeron de una urgencia tensa y desbordada. El pueblo, acostumbrado a la previsibilidad de la rutina, fue sacudido por una inquietud creciente que pronto contaminó hasta los gestos más simples. Frank y Ellen, incapaces de resignarse a la espera, iniciaron una búsqueda que pronto se transformó en una suerte de peregrinaje desesperado por los caminos de Harbor Bluff. El bungalow de Clara fue el primer escenario de la investigación. Un agente local revisó las habitaciones con atención metódica, anotando cada detalle, la ropa colgada aún húmeda, los zapatos ordenados junto a la puerta, un cuaderno abierto sobre la mesa con frases inconclusas, casi susurros detenidos en el tiempo. No había señales de lucha ni de huida precipitada. Los objetos personales permanecían en sus lugares, como si la dueña hubiese salido solo por unos minutos. La comunidad, habitualmente reservada, respondió con una solidaridad discreta pero eficaz. Vecinos y conocidos ofrecieron ayuda, formaron pequeños grupos de búsqueda y recorrieron, una y otra vez, los senderos que bordeaban el bosque y el litoral. Los voluntarios peinaron la playa al amanecer, inspeccionaron el embarcadero y los viejos almacenes, guiados por la esperanza de hallar un rastro, una huella en la arena, alguna pista que devolviera sentido al misterio. La policía local, consciente de sus limitaciones, solicitó apoyo a las autoridades estatales. Pronto, el pueblo se vio invadido por rostros extraños, agentes con carpetas y cámaras, perros rastreadores, patrullas estacionadas en las esquinas. Las preguntas se multiplicaron, así como las conjeturas, y cada testimonio, una sombra moviéndose al amanecer, un coche que partió en la noche, el ruido de pasos en el bosque, fue escrutado hasta el cansancio, reconstruyendo el último trayecto conocido de Clara, ese recorrido aparentemente anodino que ahora se convertía en el eje de la pesquisa. Mientras tanto, la angustia se instaló en el rostro de los Bennett, marcando surcos en la piel y tiñendo de gris cada mirada. La noche caía sobre Harbor Bluff como un manto pesado, y el eco de los nombres gritados en vano resonaba en la penumbra de los caminos. Los días se sucedieron, cada uno más denso que el anterior, sin noticias, sin respuestas, solo el avance inexorable del desconcierto. En ese ambiente, la frontera entre la esperanza y el temor se desdibujó hasta volverse invisible. Los habitantes del pueblo, antes ajenos al dolor ajeno, comenzaron a observarse con una mezcla de sospecha y compasión, conscientes de que, tras la desaparición de Clara, nada volvería a ser igual. La búsqueda, convertida en rito cotidiano, era ya el preámbulo de una verdad más oscura que pocos estaban preparados para afrontar. La noticia llegó en la penumbra de una tarde encapotada, cuando la esperanza, desgastada por días de búsqueda infructuosa, comenzaba a rendirse ante la evidencia del vacío. Un turista, desconocido para el pueblo, fue quien halló el cuerpo. Caminaba por un sendero apartado, allí donde el bosque se acercaba tanto al acantilado que el mar rugía justo bajo los pies y la bruma tornaba irreal el perfil de los árboles. Tropezó, casi por accidente, con un bulto oscuro, un saco plástico deformado por el peso. Al principio creyó que se trataba de basura, pero la silueta, el ángulo de un brazo asomando, disiparon cualquier duda con la brutalidad de lo inevitable. En cuestión de minutos, el lugar se llenó de agentes, luces parpadeantes y cintas amarillas que delimitaban la escena, apartando a curiosos y vecinos incrédulos. El aire estaba cargado de humedad y un silencio hostil, solo interrumpido por el chasquido de las cámaras forenses y el murmullo de voces contenidas.
Frank y Alan Banner, avisados por un policía con voz baja y mirada de compasión, llegaron poco después, aferrados uno al otro, incapaces de articular palabra. No les permitieron acercarse, pero el gesto resignado de los agentes bastó para entender que el final había llegado. El cuerpo, identificado más tarde por un objeto personal, un brazalete grabado con un nombre, yacía en una posición antinatural, protegido apenas por la tela ennegrecida del saco. La piel presentaba heridas múltiples, cortes irregulares y señales de violencia que hablaban de una muerte no solo repentina, sino también cruel. El cabello, todavía húmedo, conservaba rastros de tierra y fragmentos de vidrio diminutos que el personal de criminalística recogió con pinzas y bolsas numeradas. Los expertos anotaron cada marca, cada señal en la ropa, cada huella de pintura en la tela. Había detalles que, en la lógica fría de la investigación, podían ofrecer respuestas, pero para los padres y para el pueblo entero solo significaban una verdad insoportable. La escena quedó fijada en la memoria colectiva de Harbor Bluff como una herida abierta. La certeza de que Clara Banner no volvería llenó de gravedad las calles, los portales, incluso el murmullo de las olas. En adelante, cada paso de la investigación estaría marcado por esa primera y definitiva imagen, la joven desaparecida, encontrada al fin, pero perdida para siempre, víctima de una violencia cuya explicación aún debía emerger de la maraña de pruebas, testimonios y silencios acumulados en los días posteriores. La investigación cobró un ritmo distinto tras el hallazgo del cuerpo. El dolor de la familia Banner se convirtió en un duelo sordo, mientras que en Harbor Bluff el miedo se mezclaba con una curiosidad insaciable, propia de aquellos lugares donde lo extraordinario irrumpe con la fuerza de lo prohibido. El pueblo, pequeño y normalmente ajeno a los horrores del mundo exterior, se vio sometido a la fría maquinaria de la justicia, el ir y venir de forenses, los interrogatorios discretos pero incisivos, el desfile de expertos que revisaban la escena con un rigor impersonal, como si la tragedia fuera una simple cuestión de método. El informe preliminar del médico forense aportó los primeros datos concretos. Las heridas en el cuerpo de Clara, numerosas y de diversa profundidad, sugerían no solo un forcejeo, sino también la participación de al menos 2 agresores. Había cortes limpios, compatibles con un objeto afilado, y otras lesiones provocadas por fragmentos de vidrio. La muñeca presentaba hematomas reveladores de una resistencia desesperada, mientras que bajo las uñas se hallaron restos de piel y pintura, muestras que fueron recogidas y enviadas a laboratorios estatales. La lluvia, caída el día de la desaparición, había borrado posibles huellas en la tierra, pero no logró eliminar las diminutas partículas adheridas al cabello y a la ropa de la víctima. Las pruebas materiales, dispersas y ambiguas, obligaron a la policía a reconstruir cada minuto de la última jornada de Clara. Testimonios contradictorios emergieron en el proceso, algunos aseguraban haberla visto caminando sola hacia el acantilado, otros recordaban un automóvil blanco estacionado cerca del sendero, y una vecina juró escuchar un grito ahogado, perdido entre el rumor del mar y el susurro del viento. La rutina de Harbor Bluff se convirtió en una sucesión de hipótesis y sospechas, donde cada detalle, un mensaje no respondido, una puerta abierta, un objeto fuera de lugar, adquiría el peso de una posible revelación. La policía local, superada por la magnitud del caso, contó con el respaldo de detectives enviados desde la capital del estado. Estos agentes, ajenos a las complicidades y silencios del pueblo, iniciaron una revisión metódica de las pruebas y de los antecedentes de quienes rodeaban a Clara. Fueron días marcados por la tensión, la incomodidad de los interrogatorios, la certeza incómoda de que, entre los rostros familiares, podía ocultarse un culpable. El caso, hasta entonces envuelto en la bruma de la incertidumbre, comenzó a perfilarse como un enigma complejo, una red de relaciones y secretos donde la verdad se mostraba esquiva.
En Harbor Bluff, la esperanza de una explicación sencilla se desvanecía a medida que la investigación avanzaba, dando paso al temor de que la verdadera historia, la que yacía bajo capas de rutina y apariencias, resultara mucho más oscura de lo que nadie estaba dispuesto a imaginar. A medida que la investigación progresaba, la vida en Harbor Bluff se transformó en una sucesión de interrogatorios, miradas esquivas y silencios cargados de sospecha. Los detectives, munidos de libretas y grabadoras, recorrían las calles estrechas, llamaban a puertas, se sentaban en cocinas ajenas y observaban con atención los gestos de los vecinos. Nadie, por humilde que fuera su relación con la víctima, quedaba fuera del círculo de interés policial. El primer nombre que emergió con fuerza fue el de Lauren Dedes, compañera de trabajo de Clara en la posada. Las páginas del cuaderno de la desaparecida, revisadas minuciosamente, contenían anotaciones ambiguas sobre discusiones recientes y sobre un clima enrarecido entre ambas. Los investigadores rastrearon las comunicaciones entre Lauren y Clara, sus declaraciones, correctas pero vacilantes, fueron contrastadas con los horarios de trabajo, los movimientos registrados por las cámaras de la recepción y los testimonios de terceros. Sin embargo, las pruebas eran insuficientes para sostener una acusación formal. Otro nombre surgió de los márgenes de la rutina, Jacob Marshall, antiguo novio de Clara. Su presencia en el pueblo durante los días previos al crimen, sumada a una relación que había terminado en malos términos, llamó la atención de los agentes. Jacob fue interrogado en varias ocasiones. Sus respuestas, marcadas por el resentimiento y la confusión, añadieron matices a la historia, pero no ofrecieron certezas. Tampoco escapó al escrutinio el vecino Brian Mason, hombre de carácter hermético y objeto de antiguas disputas con la familia Bennett por cuestiones menores de linderos y caminos. Una serie de testigos afirmaron haber visto su vehículo cerca del sendero donde se halló el cuerpo. Las pruebas forenses, sin embargo, no aportaban coincidencias determinantes, ni en su coche ni en su ropa se encontraron rastros concluyentes que lo implicaran. A lo largo de esos días, las sospechas fluctuaron entre unos y otros, contaminando el aire del pueblo con un clima de recelo apenas disimulado. Cada vecino recordaba, de pronto, gestos sospechosos, comentarios ambiguos, ausencias breves y repentinas. La policía, presionada por la urgencia mediática y el sufrimiento de los padres, multiplicó los análisis de ADN, las reconstrucciones horarias y los registros de llamadas, aunque cada hallazgo parecía conducir a un nuevo laberinto de dudas. La investigación, lejos de arrojar luz definitiva, extendió una sombra de incertidumbre sobre Harbor Bluff. En la búsqueda obsesiva de un culpable, el pueblo acabó enfrentando una verdad más inquietante: la violencia, por primera vez, había fracturado la superficie tranquila de su cotidianidad y les recordaba que, incluso en los lugares más apacibles, el misterio y el peligro podían anidar en el corazón mismo de la comunidad. Pasaron los meses y, con ellos, la pesquisa pareció adormecerse bajo el peso de la rutina. Los vecinos de Harbor Bluff retomaron, a la fuerza, las costumbres de siempre, aunque el recuerdo de Clara persistía como una sombra, presente en cada conversación y en cada mirada furtiva. La investigación, sin embargo, no se detuvo del todo. En un despacho iluminado por lámparas de neón, dos detectives, casi obsesivos, revisaban una y otra vez las carpetas repletas de pruebas y declaraciones, convencidos de que alguna pieza, hasta entonces inadvertida, debía conectar los cabos sueltos. El giro inesperado llegó una mañana de otoño, cuando un laboratorio estatal remitió los resultados de un nuevo análisis sobre fibras y partículas de pintura halladas en el cuerpo de Clara. El informe, minucioso hasta el extremo, establecía una coincidencia con restos encontrados en el tapizado de una camioneta blanca, propiedad de Brian Mason, el vecino reservado cuya figura ya había gravitado en torno a las sospechas previas.
El vehículo, abandonado meses atrás en las afueras del pueblo, fue inspeccionado con meticulosidad. Bajo los asientos, los agentes hallaron fragmentos de vidrio y un mechón de cabello largo y oscuro, enredado en la tela áspera del respaldo. Las pruebas fueron suficientes para solicitar una orden de detención contra Mason, quien se encontraba residiendo temporalmente en una ciudad distante. El arresto, discreto pero firme, sacudió los cimientos del pueblo. La noticia se propagó rápido y cada vecino reconstruyó mentalmente, una vez más, los días previos al crimen, buscando en sus recuerdos signos o gestos que antes no parecían relevantes. Interrogado durante largas horas, Mason ofreció una versión vacilante y fragmentaria de los hechos. Afirmó, sin convicción, que había encontrado a Clara ya sin vida y que, presa del miedo, decidió deshacerse del cuerpo. El relato, plagado de vacíos y contradicciones, fue incapaz de acallar las dudas, pero la evidencia física pesaba ahora como un ancla sobre su figura. El proceso judicial comenzó bajo una atención mediática inusitada para el pueblo. A pesar de las pruebas, el ambiente se contaminó de ambigüedad. Algunos vecinos creían en la culpabilidad de Mason, otros defendían su inocencia, sosteniendo que la verdad era más compleja y que la aparición de nuevas pruebas no despejaba el misterio, sino que lo espesaba aún más. Así, el hallazgo de aquel inesperado rastro, lejos de cerrar el círculo, reabrió viejas heridas y plantó nuevas preguntas. En Harbor Bluff, la certidumbre siguió siendo un lujo al alcance de pocos. La historia de Clara, atravesada ahora por sospechas renovadas, estaba lejos de encontrar su desenlace. El juicio contra Brian Mason se desarrolló bajo la mirada expectante de todo Harbor Bluff. La sala del tribunal, más acostumbrada a tratar disputas de linderos y pequeñas deudas, se transformó en escenario de una tragedia pública. Testigos desfilaron por el estrado, peritos explicaron resultados, abogados tejieron argumentos que, a menudo, parecían chocar contra un muro de incertidumbre. La evidencia reunida era tan contundente en algunos aspectos como ambigua en otros, y los detalles del caso se mezclaban con rumores y teorías que, fuera de la sala, circulaban de boca en boca. Los padres de Clara, sentados juntos cada día, parecían ir encogiendo poco a poco bajo el peso de la exposición. A veces, durante los recesos, caminaban hasta el muelle y permanecían en silencio, contemplando la línea gris del horizonte, como si esperaran que alguna respuesta brotara de las aguas inmutables. Los vecinos, que al principio del proceso miraban a Mason con desprecio o miedo, acabaron dividiéndose entre la sospecha y la compasión. Algunos recordaban favores antiguos o gestos de cordialidad, otros, pequeños roces, palabras ásperas y silencios prolongados. El veredicto, cuando llegó, no trajo alivio ni certeza. Mason fue declarado culpable y condenado a una larga pena, pero ni la sentencia ni las razones esgrimidas por el tribunal lograron disipar la sensación de vacío. Muchos continuaron creyendo en su inocencia o en la existencia de otros implicados, y en el pueblo, la vida siguió su curso con la pesadumbre de lo irresuelto. La casa de los Bennett quedó cerrada durante semanas, el jardín, antes ordenado, se cubrió de hojas y ramas, y el buzón, repleto de cartas sin abrir, fue mudo testigo del dolor que no se iba. En las noches, cuando el viento azotaba las ventanas y la niebla volvía a descender sobre Harbor Bluff, las conversaciones a media voz regresaban una y otra vez al misterio de Clara. Nadie lograba recomponer del todo el relato, y cada intento por cerrar la historia parecía abrir nuevas preguntas. Con el tiempo, la tragedia fue diluyéndose en la memoria colectiva, transformándose en una advertencia, en una ausencia que pesaba más por lo que no se dijo que por lo que pudo probarse. Así terminó, sin terminar, la historia de Clara Bennett. El pueblo, marcado por la incertidumbre,
aprendió a convivir con el silencio de las preguntas sin respuesta, y el rumor de las olas en la costa se convirtió en la única voz constante que, noche tras noche, recordaba la verdad incompleta de aquel verano trágico. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Te esperan muchas historias interesantes y sorprendentes. Hasta pronto.